Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jenny Mancera, soy profe de ustedes en algunas asignaturas. Este tutorial lo estoy grabando para conversarles un poco sobre algunos de los aspectos que hemos hablado en la clase, como parte de la clase pues como de evaluación de impacto ambiental. Hoy estoy en compañía de mis dos hijos también, aquí por este lado a Nichols, mi hijo menor, y por acá por este otro lado, acá acostado y durmiendo, envuelto en esa pijama de color rojo, eh, mi hijo mayor, Nicky. Hola, mamoy. Entonces, hoy vamos a conversar en compañía de estos dos peluditos preciosos. Por allá se levantó Nico. De estos dos peluditos preciosos, este tutorial, y pues espero que les ayude a entender muchas cosas, que les ayude a aclarar muchas otras y bueno, que aprendan ustedes también un montón. Entonces, bueno, vamos a conversar en este momento sobre algunas generalidades de los dos capítulos de evaluación de impacto ambiental que hemos hablado y que hacen parte pues como necesaria de nuestra clase y que obviamente se va a presentar en el parcial. El primer capítulo de evaluación, del manual de evaluación de Jorge Arboleda, nos habla sobre las generalidades de la evaluación del impacto ambiental. Entonces, lo habíamos mencionado en la clase, pero pues igual lo vamos a complementar acá, recordándoles que la evaluación del impacto ambiental está completamente relacionada con la gestión ambiental porque son cosas que son complementarias, no pueden ir en contra, no se suplen una de la otra, son complementarias y no son como contradictorias, no se necesita una y la otra se desecha, se tienen que hablar de la misma manera. Entonces hablamos en una clase que, por ejemplo, si tenemos que hacer dentro de la organización, dentro del estudio de impacto ambiental, una ficha de manejo asociada a la gestión de residuos, esa gestión de residuos tiene que hablar alrededor de todo lo que ya se ha mencionado en la clase en la empresa sobre la gestión de residuos. Entonces, si ya hay un código de separación de colores, ese mismo código se tiene que utilizar en, obviamente, esa ficha, es decir, que el PMIRS que tenga la empresa dentro de su sistema de gestión ambiental, pues es el mismo que se utiliza en la ficha del estudio de impacto ambiental, porque son complementarios. Si se hacen de formas diferentes, pues se puede incurrir en el error de pronto de disminuir costos, bueno, de pronto disminuir costos, de pronto de duplicar la información. Entonces, por esa razón es muy importante que uno, pues, digamos, haga como una especie de ahorro de esa información y presente, pues, los datos de la manera más eficiente posible. Entonces, pues, es súper importante poder realizar así. Lo mismo que si de pronto la empresa no tiene un sistema de gestión ambiental, o no tiene el PMIRS o cosas de este tipo y lo necesita, entonces también vale la pena que uno mire lo que ya se ha establecido dentro de ese estudio de impacto ambiental. Si es que ese ya está dentro de la organización, puede suceder con toda naturaleza, y entonces simplemente se pone en firme, se realiza, y de esa manera pues las cosas funcionan y pues van a estar como más tranquilas frente a la duplicidad de la información. Entonces, Jorge Arboleda en esos primeros capítulos menciona eso, como la relación entre la evaluación del impacto ambiental, la importancia que esta tiene con la gestión ambiental de la empresa, tiene que ser estratégica, que ahorra costos, que ayuda al cumplimiento normativo. Pues menciona un montón de aspectos que son de gran importancia y que vale la pena como reconocerlos allí. Entonces explica, por ejemplo, que es un impacto ambiental. Recuerden que un impacto ambiental es un cambio que se da en la naturaleza. Ese cambio puede ser positivo o negativo, y los impactos ambientales se clasifican en medidas. Estos pueden ser, por ejemplo, impactos súper graves, acumulativos, o pueden ser impactos irrelevantes o no tan graves. Entonces eso también tiene una clasificación. También hablaba en ese primer capítulo aspectos relacionados con lo que significan los aspectos ambientales. Los aspectos ambientales los define como un elemento de la obra o actividad
que puede estar, digamos, influenciada o que puede ser representativa para generar un impacto ambiental. Y ahí eso es un elemento interesante para definir, porque cuando empezamos a hablar de ASPIS, por ejemplo, o de FARIS, ahí viene como la cosa a hacerse un poquito más compleja. También es importante mencionar, por ejemplo, si hablamos como ejemplo en la elaboración de cualquier producto, supongamos en la elaboración de esta cosa que tengo acá en la mano, que se la quité al gato que la estaba mordiendo, seguramente en la elaboración de esta monedera se generan residuos. Entonces, cuando se corta, digamos, eso hace parte de las actividades de la empresa, pero los residuos que se generan, esos residuos se consideran como aspectos. Es decir, los residuos son aspectos. Lo que hace ese aspecto o cómo ese aspecto interactúa con el ambiente es lo que le puede dar la connotación de ser un impacto ambiental. Por ejemplo, si esos residuos de esto, que es como una especie de plástico, se vierten en el ambiente sin ningún tratamiento, entonces ahí podríamos hablar de un impacto ambiental. Si no se vierte en el ambiente, sino que se hace una valorización, se reincorporan dentro del proceso productivo, se aprovechan, pues entonces ahí ya no hablamos de un impacto, sino pues de un impacto negativo, sino de otro tipo de impacto, la generación de beneficios económicos por el aprovechamiento de estos residuos. Entonces los aspectos suelen ser al principio ahí como un reto entenderlos, pero con el paso de la práctica uno se va familiarizando mucho más con ellos y todo fluye mucho mejor. Eso pues más o menos es lo que se menciona. También se hablan de los principios, de la evaluación del impacto ambiental, de las características, que son también aspectos interesantes y que les voy a pedir a ustedes que estudien. Por otro lado, siguiendo con el manual, el capítulo número 2 de la evaluación de impacto ambiental, del manual de evaluación de Jorge Arboleda, menciona que empieza como a conversar sobre el aspecto de lo que significan ya pues como la caracterización del proyecto, y empieza a mencionar un aspecto que es interesante, que son los ASPIS, los aspectos susceptibles a producir impacto. Entonces es como si viéramos el orden de ideas de hablar desde las actividades del proyecto hasta los impactos ambientales. Entonces los ASPIS serían como las actividades, de hecho son las actividades o las acciones del proyecto que pueden generar impactos ambientales. De los ASPIS sigue como en ese orden de ideas los aspectos ambientales, que son como esos elementos que son asociados a esas actividades o a esos ASPIS que pueden generar impacto, y luego vienen los impactos ambientales. Entonces los ASPIS son relevantes dentro de la caracterización de los proyectos porque permiten identificar esas actividades que pueden generar impacto ambiental. Esas actividades del proyecto a las que se les tiene que prestar atención para disminuir esos impactos ambientales que se generan. El capítulo habla mucho y muestra muchísimos ejemplos sobre lo que son los ASPIS, sobre las características de los ASPIS, y pues en general es como lo que se menciona. Posterior a eso llegamos al siguiente capítulo, que ya habla sobre la caracterización del proyecto como tal. Entonces, y del ambiente en cierta manera. Entonces empiezan a darnos ideas de cómo pueden describirse los impactos ambientales de los proyectos asociados a por ejemplo, las etapas productivas del proyecto. Les voy a ir mostrando por acá, yo tengo el manual abierto para irles hablando de eso. Entonces él empieza como a hablar sobre... Regálenme un segundo, lo cuadro mejor en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Muy bien, por acá creo que lo pueden ver un poquito mejor. Entonces él empieza a explicar eso, cómo son las clasificaciones de los proyectos. Los proyectos se pueden clasificar de acuerdo a las etapas que tienen. Esas etapas pueden ser, por ejemplo, etapa digamos de planeación, luego viene una etapa de construcción, luego viene pues como una etapa de cierre de operación del proyecto, luego sigue una etapa de cierre y abandono. Eso depende mucho como de la característica del proyecto, porque no todos cierran. Nos dice entonces que los proyectos se pueden clasificar, por ejemplo, si los queremos describir alrededor de planos, por ejemplo. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se puede clasificar esto en planos. Nos muestran un plano, y dentro del plano como diferentes etapas o aspectos productivos del mismo.
y de esa manera entonces uno puede hacerse una idea de cómo funciona la empresa operativamente hablando. Este es otro ejemplo de un contexto como un poquito más rural, entonces nos muestran elementos más naturales de ese proyecto, como bosques, por ejemplo, humedales, y bueno, describe cada uno de las etapas que están asociadas allí. También nos explica que lo podemos hacer por obras o actividades que comprenden el proyecto, entonces describimos dentro de la carretera los componentes que se encuentran allí y así sucesivamente con los diferentes elementos. Se puede hacer también a través de diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son muy interesantes, ayudan demasiado a entender cuáles son esos elementos que requiere, por un lado, aquí como por este lado, el proyecto para poder funcionar, como los insumos, y con ese consumo de los insumos uno puede hacerse una idea de, entonces estamos consumiendo tal recurso, por ahí puede haber un impacto, ya sea por el consumo de ese recurso o por la generación de residuos asociados a ese consumo, y luego ya viene como por el otro lado eh, obviamente como lo asociado como a la generación de esos residuos, entonces, y acá las actividades, entonces él se ayuda un montón como a describir esas actividades que pueden generar impacto y sobre todo cuáles son esos impactos. Aquí hay otro ejemplo y otro diagrama de flujo, en este caso sobre un proceso de fabricación de jabones, y explica entonces cómo más o menos se van desarrollando todas las actividades y van generando ahí pues ciertos elementos, aspectos que se pueden convertir en impactos ambientales. Entonces empieza a describir así y nos empiezan a entrar en lo que describen los ASPIs. Recuerden que los ASPIs son todas esas actividades del proyecto que generan impactos. Por ejemplo, el transporte de acarreos, y cuando generan los transporte de acarreos de cualquier cosa dentro de un proyecto, entonces uno empieza a decir, el transporte puede generar generación de material particulado, el consumo de combustibles, la generación de CO2, el ruido. Entonces ahí empezamos a mirar esos aspectos ambientales, pero cuando los queremos denominar ya impactos, que esto será a partir del capítulo 4 que empecemos a analizarlos, esos aspectos ambientales simplemente los mencionamos así, generación de polvo, y cuando ya hablamos del impacto, entonces es contaminación del aire por generación de polvo o de material particulado, pues ya empezamos a ponerle unos atributos a ese impacto o a esa frase que escribe el impacto, que denota el incremento, ese cambio, esa connotación negativa, esa afectación en ese componente del ambiente que lo refleja o en el factor del ambiente que lo refleja como tal. Y bueno, eso más o menos es lo que describe esa actividad, perdón, ese capítulo número 2. Luego encontramos el capítulo número 3, que habla ya sobre la caracterización del ambiente. Yo estoy diciendo esos títulos como al revés, pero ay, me disculpan. Y en esa caracterización del ambiente empezamos ya a describir muchas otras características que son muy importantes también. Esas características las voy a explicar con una diapositiva que medio preparé y que nos puede ayudar a entender un poquito mejor. Para empezar hay que recordar que el ambiente tiene pues como toda una connotación de caracterización. Espérenme un segundo, voy a pausar este video y ya enseguida continúo. Bueno, continuamos. Fue un pequeño break para que los niños salieran y para tomar un café. Entonces, bueno, continuamos. Estábamos conversando sobre la caracterización del proyecto como tal. Entonces, en esta caracterización del proyecto, en la diapositiva ustedes, por ejemplo, observan cómo hay como una especie de descripción general de las acciones del proyecto, luego unas actividades dentro del proyecto y al final como unos factores ambientales representativos del impacto que se llaman FARIS, que vamos a empezar a discutir en este momento, y ahí se hace uno más o menos una idea de cómo es esa descripción. Entonces, por ejemplo, hablamos dentro de las actividades preliminares del proyecto, todo lo que tiene que ver con la planeación. Luego vemos los estudios y la recolección de la información, y finalmente el análisis y la caracterización ambiental. Esto desde el punto de vista de la formulación propiamente de un estudio de impacto ambiental. Vemos en la siguiente diapositiva entonces, por ejemplo, que para empezar a describir el ambiente hay varias formas de hacerlo. Voy a disminuir un poquito acá la pantalla de mi cara para poder ampliar un poquito más. Listo. Estaba ahí dándole mucho protagonismo
como a mis gestos y yo sé que soy muy gestual. Entonces, en esta caracterización del ambiente, por ejemplo, esta es una caracterización propia de Conesa, citada por Arboleda. Conesa dice, y Arboleda, que el ambiente se clasifica en estas categorías. Entonces dice, bueno, hay dos medios, que son el medio natural y el medio social. Dentro de los medios hay sistemas. En el caso del medio natural hay dos, que son el sistema biótico o físico, que está ahí todo lo que no tiene vida específicamente. Entonces ahí aparecen las características físicas y químicas del suelo. Y luego está lo que es biótico, que en ese sentido aparecerá pues todo lo que es como natural, lo que tiene vida. Entonces aparecen los animales, las plantas, los ecosistemas como tal. Y dentro del medio social aparece solamente un sistema que se llamará el antrópico, y en el antrópico pues nosotros. Luego cada uno de los sistemas se subdividen en componentes, y los componentes son, por ejemplo, en el caso del medio abiótico o físico, el clima, la geología, la geomorfología, el suelo, el agua, el paisaje, el aire. Y en el caso de lo biótico, pues la vegetación terrestre, la fauna acuática y la fauna terrestre. Y dentro de la fauna terrestre, las aves, los mamíferos, los reptiles, la herpetofauna, bueno, en general como esos grupos representativos. Y dentro del el sistema antrópico aparecen los componentes demográfico, económico, cultural y político. Aquí a veces suele suceder que las personas suelen confundirse mucho con eso. A mí en lo personal, les voy a ser sincera, eso no me mueve, no me trasnocha. Si en un trabajo o en un estudio de impacto ambiental y pues ya aprobados por las corporaciones, cualquier persona, cualquier dueño de ese proyecto llama a los medios como si fueran sistemas y los sistemas como si fueran medios, yo no me preocupo por eso. Para mí es más importante que se escriba bien el impacto y que se evalúe bien. Entonces ustedes se van a encontrar que incluso entre el mismo manual se suelen utilizar los términos de manera así como trocada, pero bueno, ahí es como lo escribe Conesa y como lo muestra Arboleda citándolo a él. Resulta que cada uno de los componentes o dimensiones se subdividen además en factores. Los factores son los que representan el impacto. Y esos factores los conoceremos más adelante como FARIS, que son los factores ambientales que reproducen el impacto. Algo así más o menos describe ese concepto. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un tema como el aire, dentro del aire pues uno no dice como hay contaminación del aire. Hay que decir específicamente qué elemento de la naturaleza es el que está cambiando para poder entender entonces cuál es ese cambio y ese impacto ambiental. Entonces dentro del aire hay muchas cosas que lo componen. Tenemos partículas, ruido, gases, olores. Entonces ahí toca que describir como qué elemento, qué factor es el que realmente está cambiando, que está reproduciendo ese impacto ambiental. Y asimismo en esta tabla ustedes pueden ver que hay muchos factores que representan o caracterizan cada uno de esos componentes. En esta tabla vemos los del elemento pues como biótico como tal, y acá vemos a los elementos que son asociados pues como a lo social, a lo que nos compete pues como humanos. Entonces son muchos, esos son solamente algunos, pero ahí se va representando. Igual esta información ustedes la pueden ver como así como está en la guía Arboleda. Resulta que los factores que reproducen los impactos o FARIS, como los vamos a llamar, de ahora en adelante también se pueden dividir en indicadores. Y los indicadores es como una medida que tiene como alguna especie como el límite, y ese límite es hasta donde yo más o menos me puedo mover para determinar que no se cometa un impacto. Entonces en esta tabla, para empezar, vemos que se relacionan tanto la manera como se caracteriza el ambiente como se caracteriza el proyecto, porque los medios y los componentes hacen parte de la naturaleza del ambiente. O sea, eso fijo ya está así como se clasifican el ambiente pues en general, pero los ASPI, los FARIS y los indicadores sí son propios del proyecto. O sea, de todos los FARIS y todos los ASPIs y de los indicadores que hay, estos que están descritos en esta tabla son puntuales para un proceso productivo que se llama el beneficio del ganado o un matadero. Entonces volvemos a empezar, que en el orden pues como desde el proyecto hasta el impacto ambiental tenemos que los
las ASPIs son las actividades que generan aspectos, los aspectos generan impactos, los impactos se reproducen en los FARIs o en los factores, y los factores se representan en indicadores. Los indicadores en este caso, muchachos, son como medidas que se establecen para tener como ciertos límites frente a la afectación ambiental. Estos factores casi siempre son determinados por la normatividad. Entonces, por ejemplo, si tienes un proceso productivo en el que se generan vertimientos, será un impacto ambiental cuando ese vertimiento supere el límite permitido por la ley. Es un impacto y es una infracción a la ley también. Entonces, en ese sentido es cuando uno empieza a entender que se tiene que empezar a mover muchísimo con la ley. Y recuerden que las leyes básicamente son como acuerdos que se dan con los empresarios, con los procesos productivos, con los sectores productivos, que van a determinar más o menos hasta qué punto uno, hasta qué punto uno más o menos va determinando como la afectación en el medio ambiente. O sea que la ley es como una especie de resultado de reuniones que se dan entre los procesos, entre los sectores productivos, los gobernantes, los otros medios de la sociedad que están ahí involucrados, y se ponen de acuerdo para más o menos determinar como hasta dónde la naturaleza podría absorber ese impacto ambiental y que permita obviamente el desarrollo, porque el desarrollo es necesario. Pues las curtibles, la minería, las industrias madereras son necesarias porque generan procesos productivos que generan recursos económicos en la sociedad, y eso permite que la sociedad se mueva. O sea, que hayan familias que tengan trabajo, que hayan personas que tengan cómo satisfacer sus necesidades con esos ingresos, que se mueva el mercado. Pues eso se tiene que dar, aunque duela. Bueno, como les estaba mencionando, entonces aquí por ejemplo me acabo de caigo en cuenta que un FARI es como si fuera un aspecto. Por ejemplo, cuando yo digo hay generación de olores, es un aspecto ambiental porque es una cosa que es susceptible a tener impacto con la naturaleza, pero también es un FARI porque es el factor que representa el impacto. Es decir, que en este caso las dos cosas se llaman de la misma manera, olores o partículas o residuos, porque estamos hablando de los elementos de la naturaleza que representan el impacto, que lo manifiestan, y pues se llaman igual que en el caso de los ASPIs. Puede que hayan algunas diferencias en casos concretos o muchas, pero en este caso suenan como igual. Bueno, y los indicadores pues ya se los había mencionado, que son casi siempre con elementos relacionados a las normas. Vemos acá otros ejemplos de describir ASPIs, aspectos y aspectos ambientales, y vemos entonces como algunos componentes o dimensiones donde se manifiestan, o los FARIs, mejor dicho, donde se manifiestan esos impactos ambientales. Otra tabla donde ya mencionan como más allá todavía, porque parten de los medios, por este lado, de los medios, de los componentes, de la fase. Esto tiene que ver con el proyecto, lo que hablábamos de planeación, construcción, operación, cierre y abandono. Luego siguen los ASPIs, los FARIs, los indicadores, y acá después de los indicadores ponen pues como la unidad de medida, que es como, sí, la unidad de medida con la cual se determina esa medida del impacto ambiental. Bueno, aquí vamos a conversar sobre otra cosa súper interesante, y es que para poder empezar a uno a relacionarse con eso de los ASPIs y los FARIs y los indicadores, pero para empezar a entender solamente cómo los ASPIs se relacionan con los FARIs o cómo los aspectos se relacionan con la naturaleza, con el medio ambiente, vale la pena realizarlo a través de matrices. Una de las primeras matrices que vamos a mirar son las matrices de relación causa y efecto. Les voy a buscar. Esta, por ejemplo, es una de las matrices de causa y efecto. Perdón. Cuando estaba preparando esto, olvidé abrir esa matriz específicamente. Y parece que no me quiere abrir. Pues no se preocupen. Nuestro señor Arboleda nos tiene por acá una que nos puede ayudar a entender esto. Acá está.
Es como una especie de cobijita que nos ayuda como a entender esa relación. Acá se los voy a mostrar. Básicamente, en este lado de la matriz es una matriz de doble entrada, porque relaciona conceptos por este lado y por este lado también. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, acá nos relaciona los elementos de la naturaleza que pueden reproducir ese impacto. Los elementos de la naturaleza, los factores, o sea, en las partes en las que está dividida la naturaleza. Pero acá encontramos las actividades del proyecto. Entonces, en la matriz básicamente lo que uno hace es decir, tal actividad tiene interacción con el suelo, con el agua, con el aire, con el paisaje, con la vegetación no, con la fauna tampoco. Como solamente decir, esto tiene una relación con esto, lo puede afectar. Pero cuando yo digo que, por ejemplo, el desmonte y el descapote tiene interacción con el suelo, yo no estoy diciendo ahí ningún impacto, yo solo estoy diciendo eso afecta al suelo, pero el suelo ¿en qué sentido? O sea, lo erosiona, lo acidifica, lo conglomera, lo compacta. O sea, hay muchas cosas dentro del suelo que lo pueden representar, pero no estábamos diciendo ahí cuál, solamente decimos esto se relaciona con esto. Muy parecido como lo hablábamos con la de Lacan, ¿cierto? Esas matrices causa y efecto son las primeras matrices que uno tiene que hacer cuando hace la evaluación, porque relacionan los elementos del ambiente que pueden ser afectados o los factores del ambiente que pueden ser afectados por las actividades productivas del proceso o los ASPIs, ¿cierto? Es así muy sencillita. Ahorita yo busco bien la matriz, la recupero de donde la tenga por allá en un formato que se deje abrir y se las envía al correo para que ustedes la miren así en Excel, ya más editable, más chévere. Pero también existen otras matrices que nos pueden ayudar a desarrollar como también esas características de relación causa y efecto en la naturaleza. Por ejemplo, esta matriz, que es una matriz que no sé de dónde salió, es una matriz que relaciona, es útil como para cuando hablamos de procesos productivos en una empresa, pero la empresa no tiene que cumplir como con ninguna obligación ambiental. Ella nos puede ayudar muchísimo en ese sentido. Entonces, por eso se las voy a mostrar y se las voy a enviar. Más no sé muy bien cuál es el autor. Sí la arrastré en algún momento y llegué hasta un artículo de un profesor de Cuba que publicó un artículo y la menciona y la utiliza, pero tampoco él se atribuye a ser el autor de la misma. Como les mencionaba, esta matriz es súper general y tiene pues como una metodología que ustedes observan en las pantallas en este momento, donde describen los impactos ambientales con unos elementos muy básicos. Incluso al final hay una tablita aquí, esta tablita genera como una especie de ponderación para encontrar una cosa que se llama índice de evaluación del riesgo. Y luego al final hay un resultado. La matriz es así, súper sencillita. Esta seguramente la vamos a ensayar en la clase próximamente. Y la matriz lo que hace es eso, como relacionar, por ejemplo, las actividades, las áreas de la empresa. Las áreas puede ser, por ejemplo, digamos un área, son como áreas de operación, no áreas como físicamente hablando. ¿Cómo les explico? Por ejemplo, el área de recepción, y dentro de la recepción hablar de la impresión de papel o la toma de llamadas o la recepción y atención de correos, es decir, es como el proceso. Luego viene el aspecto ambiental, que entonces si hablamos de impresión de correos o información, entonces sería el consumo de papel o generación de residuos de papel. Luego viene el impacto ambiental, que podría ser contaminación por residuos de papel, si fuera un caso negativo, y luego uno empieza a hablar de las características que lo van caracterizando. Entonces, tiempo de ocurrencia, eso todo se escribe en la tablita, como les mencioné en la clase intentaremos hablarlo. Tiempo de ocurrencia, responsabilidad, tipo de impacto, amplitud geográfica, situación operacional, probabilidad, severidad, índice de evaluación del riesgo, que es con esa ponderación que les mostré allá arribita, control, y luego viene la magnitud. La magnitud se hace con una fórmula que también la muestran allá dentro de la matriz, casi al final de lo que ellos hablan, que es esta magnitud del riesgo ambiental es igual a la I
por P, perdón, a I, que es igual a P más S más C, y ahí ya uno suma, y entonces él dice pues que vamos a mirar cuál es la significancia. Entonces si es menor a 15 es insignificante o no significativo, si es mayor, significante. Y acá en observación uno puede escribir qué es lo que hace falta hacer dentro de la empresa para que funcione, o incluso complementarlo con una tabla adicional acá, en donde por ejemplo describamos qué normativa tiene que aplicar. Esta matriz nos sirve para la evaluación del impacto ambiental si es por ejemplo con licencia ambiental, pero sirve para todo lo demás. Entonces, para el pequeño negocio que quiere tener un plan de manejo, es para la pequeña empresa que no tiene la obligación de tener la licencia, pero quiere mirar sus impactos, mejorarlos, sirve para un sistema de gestión ambiental, está súper bien para eso. Como también lo puede ser esta matriz. Lo personal me gusta muchísimo. Es una matriz que habla sobre la caracterización como esos impactos ambientales desde la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Es como que creo que es como la que ellos hicieron para su sistema de gestión ambiental allá, entonces es muy buena. Tiene incluso un manual completo para uno elaborarla y es bien chévere y bien completa. Entonces es parecida a la que les mostré. Aquí hablamos del procedimiento, del proceso, la actividad, las entradas que usan, condición de operación, anormal, normal, aspectos ambientales, salidas, impacto, existencia, cumplimiento, el control normativo o criterio legal. Me parece muy chévere. La norma que está relacionada, frecuencia, severidad, alcance, criterio ambiental, exigencia, gestión, total de criterio de partes interesadas, significancia del aspecto y el control operacional. Esta matriz me gusta muchísimo. Si la fuera a usar en una actividad dentro de una empresa, la editaría, cambiaría los colores, la haría que fuera con los colores más acordes con la imagen corporativa de la empresa donde yo estoy trabajando, y le agregaría la información que yo considere pertinente, un semáforo como para mirar una señal de alerta o una cosita más visual. No solo pondría qué norma está relacionada, sino que pondría aquí otro espacio donde hable específicamente del artículo que está mostrando que tengo que cumplir o para cuándo lo tengo que cumplir. Pero esta matriz es de las mejores que yo he visto. Tampoco para la evaluación del impacto ambiental la usaría, pero para todo lo demás sí. Entonces esa también se las envío con los instructivos y ya ustedes pues podrán estudiarla después. Bueno, muchachos, esto es lo que tenía para contarles en este tutorial clase. Igual cualquier duda que tengan, escríbanme por los medios que ustedes consideren. Recuerden entonces que nos vemos en el parcial el miércoles. Creo que el miércoles tengo parcial con el grupo de la semana y el sábado bueno, no me acuerdo cuál es el parcial, si es el miércoles o el viernes, pero bueno, estamos pendientes con los de la semana y el sábado tengo parcial con los del sábado. Entonces hasta este tema es donde va a entrar el parcial, para que lo tengan ahí presente y lo estudien, todo lo que ustedes consideren. Cualquier duda que tengan, me escriben, yo estaré atenta. Recuerden que esta semana empezamos toda la recta final de la clase, todo lo que tiene que ver con la evaluación, mucho trabajo de clase, trabajo que hace parte de evaluación, así que tienen que trabajar a practicar, se dijo. Gracias por toda la atención prestada. Por acá todavía me acompaña mi niño mayor, mi niño menor. Ay. Entonces nosotros también nos despedimos en esta clase. Esperamos que tengan una feliz noche. Cualquier duda que tengan me avisan, estaré muy atenta a atenderla. Y bueno, que tengan ustedes un buen fin de semana. Chao a todos. Nichols también les dice que chao. Nos vemos, muchachos.